¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Vamos a retomar una de esas viejas y sanas costumbres en el canal, que es repasar algunos de los coches más interesantes que hay por el mercado de segunda mano por ahí pululando, ya con unos añitos, algunos más, algunos menos, pero intentando encontrar cosas que sean más o menos asequibles. Y hoy, pensando en los coches que te quería presentar, algunos de los cuales ya he hablado anteriormente, como por ejemplo el Fiat Coupé, o por ejemplo el Alfa Romeo GTV, que por cierto es un coche que estuve a puntísimo de comprar hace muchos años, pero al final me acabé decidiendo por un más racional Audi S3 de primera generación, el de 210 caballos. Bueno, pues lo que he pensado es volver a hacer una lista de coches deportivos, de esos que podemos tener como segundo vehículo guardado en el garaje o por ahí en un granero donde sea, y de vez en cuando sacarlos o incluso, ¿por qué no?, oye, utilizarlos cuando necesitemos utilizar un coche y no ir con el automóvil de siempre, que están más vistos los coches actuales. Así que en este vídeo voy a sacar una lista de 7 modelos en concreto que me parecen muy interesantes, sin que las cosas se vayan de madre con el precio. Más o menos he intentado poner el límite en los 30.000 euros, aunque muchos de los coches, lo vais a ver, la mayoría se pueden comprar por mucho menos, algunos incluso por debajo de los 10.000, otros por debajo de los 20.000, nada que sea inalcanzable. Así que, si os parece, vamos a empezar, vamos a arrancar con una lista de esos 7 coches interesantes que ya están olvidados, no porque sean coches, pues eso, que hayan dejado de utilizarse o que no hayan dejado huella, sino porque simplemente no hablamos de ellos. Así que, si os parece, vamos a empezar. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, pues voy a empezar con una rareza. Es un coche raro porque es un coche raro que no es raro, y me voy a explicar. Es un coche derivado de un automóvil convencional, bastante moderno todavía, o sea, no es un coche antiguo. Voy a hablar de coches que tienen pues prácticamente 30 años más que este, y sin embargo es un coche del que se ha hablado muy poco, y tiene alguna cosa interesante. Y no voy a seguir haciendo aquí la intriga, os estoy hablando del Renault Laguna Coupé. Uf, madre mía, me dices. Laguna Coupé. Bueno, el Laguna Coupé, vamos a ver. Es un automóvil raro, extraño, porque como digo, es un coche que tiene cosas muy convencionales, porque el frontal, el interior, es lo peor del vehículo, en el sentido de que prácticamente no se diferencia nada del Laguna de toda la vida. El Laguna Coupé se vendió más o menos entre el año 2008 aproximadamente hasta finales de 2015-2016, se estuvo vendiendo unos cuantos años. Renault sacó una oferta muy grande de motores, de gasolina y diésel, y luego se cargaron el gasolina, como no podía ser de otra manera. Y lo cierto es que es un coche que nunca se vendió mucho. Es un coche que tiene detalles estéticos interesantes. Cuando lo ves de lateral ya la cosa mejora, con esas ventanillas sin marco, y cuando lo pones por detrás, pues a mí me parece un coche realmente bonito. O sea, es como un vehículo que está un pelín desequilibrado, en el sentido de que entre el frontal y la trasera hay una diferencia muy grande. ¿Y por qué lo pongo en esta lista, el Renault Laguna Coupé? Yo no tengo ni idea si este coche va a ser un young timer. Aquí, hablándolo de broma con otros amigos, me dicen que ni de coña, para nada. Pero a mí es un coche que me parece interesante y del que quiero hablar básicamente porque había dos versiones de gasolina. La turbo, de 2.000 centímetros cúbicos, ese excelentísimo motor de Renault que en este coche ya daba más de 200 caballos. Y luego estaba la V6, acoplada a un cambio automático de 245 caballos, que tampoco estaba nada mal. Aunque bueno, pues la versión diésel que luego salió más adelante de 6 cilindros, curiosamente, era mejor y más rápida que la versión de gasolina de 6 cilindros. Y a medida que fue aumentando la gama de Renault Laguna, se volvieron locos, empezaron a sacar montones de versiones diésel de 2 litros, hasta que al final Renault decidió, cuando ya el coche no se vendía, dejarlo todo en un 2 litros 150 caballos. La mayoría de los que hay que se venden hoy en día son diésel. Es que diésel se venderían más del 90% de las unidades de este coche, pero como digo, hay por ahí todavía algún 2 litros turbo y algún V6. Y eso es interesante, y el coche no está nada mal estéticamente, y además, para mí el extra que le da la pátina, la suficiente calidad como para estar en esta lista, es el hecho del sistema Ford Control. Y esa tecnología no es otra que la de 4 ruedas directrices conocida como Renault Ford Control. Una tecnología heredada de Infiniti después de que la marca francesa hiciera la gran alianza con Nissan y Mitsubishi, que permite mover las ruedas traseras hasta cierto ángulo en dirección contraria a la de las ruedas delanteras a baja velocidad, para mejorar la maniobrabilidad del vehículo y la agilidad del mismo, y en la misma dirección que las ruedas delanteras a alta velocidad, algo así por encima de los 80 km por hora, para mejorar el aplomo en grandes vías. Es un sistema que funciona muy bien, que cumple con lo que promete y hace que el Renault Laguna, sin ser un automóvil que esté pensado especialmente para ser deportivo, el coupé destaca sobre todo para ser un vehículo cómodo en viajes,
hace de él un coche sorprendentemente ágil y además útil a la hora de hacer maniobras. En este canal, como estáis viendo, tuvimos la oportunidad de hacer una comparativa entre un coche con el sistema y otro que no, y podéis verla completamente, os lo voy a recomendar al final del vídeo, y también aquí arriba, según voy hablando, tenéis el link para poder ver este y otros muchísimos contenidos que ni te imaginas que produjimos en su día y que están subidos en el canal ya hace unos cuantos años. Con lo cual, ojito con el Renault Laguna, que ese vehículo que parece muy sencillito y una, podríamos decir, cosa inofensiva, tiene una capacidad dinámica para ser conducido y una agilidad muy buena y muy interesante. Así que ahí lo dejo. Como digo, los de gasolina son absoluta minoría. El V6, por cierto, de gasolina llevaba de serie el 4Control, los otros no, y la inmensa mayoría no se pagó esa opción, que costaba poco más de 1.400 euros. Así que si buscas un Laguna Coupé, yo desde luego me lo compraría sí o sí con el sistema 4Control, que es lo que le da todo el sentido y el valor diferencial a este coche. Bueno, y hablando de coupés bonitos, interesantes, divertidos, qué decir, al menos de ver, agradables de ver, qué decir del Peugeot 406 Coupé, que fue un exitazo absoluto. Todavía no es como con el Opel Calibra, todavía quedan coches por ahí, unidades en buen estado y que no han sido macarreadas. Y aunque empieza a subir de precio, pues es un coche a tener muy en cuenta, a pesar de que yo creo que nunca va a ser un vehículo que se va a revalorizar, especialmente porque se hicieron muchos y se vendieron muchísimo, fue todo un éxito. Peugeot no había fabricado ningún coupé desde el 504 Coupé, y con el 406, habiendo pasado entre medias por el 405 con esa versión MI16, en la versión de 4 puertas, que nunca tuvo versión de 3 puertas, pues decidió hacer una carrocería diferencial y se la encargó a Pininfarina. No había manera de producir ese coche coupé en la línea de montaje del 406, así que a Pininfarina se le encargó tanto el diseño como la fabricación del vehículo. 75 unidades se fabricaban al día. Y el coche que os voy a contar es un coche precioso, creo que es uno de los pocos coches en los que hay unanimidad a la hora de decir que es muy bonito. Como sabéis, se hizo con dos versiones de gasolina, la mayor parte de la vida útil del vehículo, 2 litros, 136 caballos, y el famoso 6 cilindros que viene de los años 70 en distintas evoluciones, con poco más de 200 caballos, y cuya respuesta daba, bueno, pues dejaba un poquito que desear, pero bueno, al final pues tenías ahí un V6. Oye, que hoy en día te tengo que decir que correría como un 1.4 de 140, 150 caballos turbo. Eso es lo que puedes esperar más o menos de ese coche, incluso a lo mejor un poquito más lento. Pero en definitiva un coche muy bonito, un coche señorial, un coche del que estaba previsto fabricar 75.000 unidades y al final se fabricaron más de 100.000, y como digo, que todavía quedan por ahí algunas unidades que están guay. Así que son muy baratas, entre los 2.500 y 3.000 euros te puedes encontrar uno con kilómetros, pero en un estado decente, para ir para arriba, pero no vas a encontrar de más de 6.000 porque es que no vale tanto. Así que un coche interesante. Bueno, un coche olvidado que muy pocas personas tendrán en mente a la hora de buscar un vehículo distinto, divertido para conducir de fin de semana, salir por ahí y pasar un rato muy bueno. Pues estarás pensando, pues un BMW M3, un SLK, un Porsche Boxster, y el Toyota MR2, ¿qué? No un MX5, sino un Toyota MR2. El Mazda es el que se lleva todas las atenciones, pero Toyota hizo un deportivo durante muchísimos años, décadas muy interesantes, y la última iteración del MR2, aunque no es un coche barato, todavía quedan por ahí unos cuantos, con el motor 1.8 VVTi que compartía con su hermano, con su vehículo, con el vehículo más deportivo de la gama de Toyota, el Celica. Y es un coche pues muy interesante y que tiene toda la capacidad y toda la característica de conducción basada en ese motor central trasero que le da toda la personalidad, con mucho peso atrás, hasta el 58% de la masa del vehículo está suspendida en la parte trasera, y con ese motor central trasero tiene un comportamiento dinámico muy neutro y al mismo tiempo muy exigente. Hay que tener buenas manos para mover ese vehículo y bueno, pues te puedes sentir como un volantista de primera conduciéndolo a un precio módico, ¿no? Entre los 9 y 10.000 euros puedes encontrar un MR2 de penúltima o de última generación. Este coche se dejó de fabricar, yo calculo alcanzaría hasta los 2004, más o menos 2003, la venta de este coche. Así que me parece un vehículo muy interesante para todo aquel que se quiera divertir y tener algo distinto, un biplaza radical, con un motor pues lo justito, 140 caballos, además hiper puntiagudo, hay que llevarlo muy alto de vueltas para que eso se mueva, rozando por debajo los 1.000 kilos, eso lo compensa en parte, y que no tiene prácticamente comparativa en todo el mercado a nivel de precio. Nos vamos ya a cosas muchísimo más caras de Porsche, salvo por el hecho, por supuesto, de que existe también el MGTF, que es un concepto parecido. Así que ahí tienes esos dos coches, pura sangre para divertirte. Y otro coche que a lo mejor no es para divertirse tanto al volante, pero que no tiene nada de malas sensaciones, y que es una auténtica rara avis, que estoy seguro que algunos de los que estáis viendo este canal ni siquiera sabéis que existe. Es un coche, creo que el más antiguo de la lista que tengo aquí, que es el Porsche 968. Un coche, ciertamente, que para los puristas en su día fue incluso vilipendiado y posiblemente por eso tiene un precio bastante bajo, de los más bajos que hay en lo que es Porsche, pero que es todo lo bueno que se sacó del 924, que no es mucho, y del 944, que es bastante más,
puesto en una nueva carrocería, con un nuevo estilo para competir con vehículos de otras marcas que estaban sacando cupés por el estilo, y en definitiva es la actualización, la renovación del 944. El 968, si te fijas, es una mezcla un poco entre un 944 por las formas y también un 928. Hubo una versión también descapotable y es un vehículo que ha vivido toda la vida pues a la sombra del 911, que es el que se lleva todos los piropos y toda la atención. Y el 944 Turbo también, bueno, pues que los puristas, por ser más potente, por tener más músculo, lo ponen por delante del 968, que se quedó en una única versión con un motor de 4 cilindros y 3 litros, para una potencia específica no muy alta, 240 caballos, y ahí se quedó la historia del 968. Un coche, como digo, que yo creo que está ganando enteros en lo que se refiere a la estética con el paso del tiempo, le está sentando bien, aunque desde luego no cuenta todavía con el beneplácito de la mayor parte de los inversores que lógicamente se van a los 911 absolutamente inflado a precios estratosféricos. Todavía se pueden encontrar por ahí 968 por 20.000 euros, un poquito más, un poquito abajo. Bueno, y otro coche que es muy fácil de resumir y además es muy fácil de explicar, porque tú coges, te vas a una web de compraventa de automóviles, pones en el buscador que sea un coupé y con 500 caballos o más, para quitarte de en medio todos los Porsches, Cayennes y similares del mundo. ¿Y qué es lo que te va a salir primero? Pues básicamente dos coches. Uno, el Mercedes-Benz CL, y el otro, y que es el que, bueno, te recomiendo, salvo que quieras ese coche de señor de prestancia, que probablemente a largo plazo, pues a la hora de conducir te va a hacer menos daño en los riñones, es el BMW M6, el M6. En este caso, a partir de los 20.000 euros te puedes comprar ya un M6 con nada menos que ese motor increíble que lleva el sello, o al menos la idea de venir derivado de la Fórmula 1 SV10, de giro rápido con nada menos que 507 caballos de potencia, motor, motor y motor y motor. El M6 es un gran turismo con bastantes opciones ya de electrónica para hacer el coche bastante divertido y deportivo a la hora de conducir, pero no deja de ser un GT, un vehículo pues eso, de un tamaño ya bastante considerable, que no tenía algunas de las cosas que tenían otros coches de BMW en ese momento, como por ejemplo las estabilizadoras activas, pero desde luego es un misil. Es un coche rapidísimo y tiene uno de los mejores motores en lo que se refiere a sensaciones y conducción deportiva asequibles que existen hoy en día en el mercado de la automoción, así en general. A ver dónde te puedes comprar tú un V10 de giro rápido por 20.000 pavos, pues la cosa de verdad se pone ahí bastante interesante. Es un motor que tiene sus cosillas, lógicamente cuando pasan los años y cuando pasan los kilómetros y le das bastante zapatilla, es un motor que hay que ir corrigiendo, que hay que ir revisando para que la cosa no se vaya de madre. Algún problema dio en el cigüeñal, si no me falla la memoria, pero en elementos del cigüeñal, pero yo creo que es una de las mejores opciones que hay hoy en día en el mercado. Lógicamente el M6 además es un coche que no está muy valorado por la estética. El M6 posterior, que ya estamos hablando de 2012, 2013, te puedes comprar uno entre los 35 y 40.000 euros con una estética bastante más interesante y sigue siendo un maquinón, bueno, pues por una fracción del precio de lo que cuesta un coche de ese tipo nuevo hoy en día. Así que el M6 me parece una opción muy interesante. Y también me parece una opción muy interesante en las antípodas en lo que se refiere a calidad y concepto de vehículo, el Opel GT, un coche que yo creo del que ya os he hablado en alguna que otra ocasión, un biplaza roadster descapotable, puro, y un vehículo de General Motors que está 100% derivado de un coche que yo creo que se han hecho multitud de versiones, era como una especie de comodín que tenía General Motors con Pontiac, con el Pontiac Solstice, y del que se hacían muchas versiones distintas, y Opel tomó este vehículo, el Opel GT, para sustituir el Speedster, siguió intentando meter ahí la pata en el nicho de los vehículos deportivos o de prestancia, ciertamente con idea de que fueran asequibles, y el Opel GT es un coche interesante. Está mal hecho, o al menos tiene unos materiales no tanto mal hechos y una calidad de materiales muy pobre, pero es un vehículo descapotable, es un vehículo para darle batalla en la carretera. Tampoco te vas a comprar un Opel GT por lo bien hecho que está o por la calidad del diseño interior. Te lo vas a comprar porque tiene una estética que no está nada mal, te lo vas a comprar porque vas a poder ir con la melena al viento y te lo vas a comprar porque tiene un motor turbo de 2 litros de 265 caballos de inyección directa que está bastante decente. Tiene 5 marchas, es una de las cosas, la quinta muy larga, que lo hacen, bueno, pues que pueda tener ahí un poquito, que le falte un poquito para ser un deportivo de verdad, pero en la práctica no va nada mal. Y luego tiene dos cosas muy interesantes ese coche. Le haces una actualización en los frenos, que es que no es que vaya mal, pero no es un coche que destaque especialmente por eso. Y le haces una actualización al motor, y ojo amigo que tienes un biplaza roadster por a partir de 10.000 euros, con 300 caballos de potencia, y ya una cosa seria, palabras serias, ¿eh? Ya con una pequeña actualización de calidad, tanto en motor como en frenos, se te queda una cosa para disfrutar conduciendo bastante interesante. Bueno, sobre todo para ir en línea recta, pero aún así tienes un biplaza roadster muy potente por un precio bastante interesante. Bueno, ya me queda un coche nada más
Y es un coche que yo creo que ya os he hablado más de una ocasión, es un coche que a mí me fascina estéticamente. Y hoy os voy a hablar de la versión posterior, que tiene bastante miga la cosa. Estoy hablando del Maserati 3200 GT, pero yo hoy os voy a hablar del Maserati 4200, que ya después se quedó con el nombre de Maserati Coupé, y yo creo que hay más gente que lo conoce ya como Maserati Coupé que como Maserati 4200 GT, que atañe a lo que es la cilindrada del motor. El Maserati 3200 llegó a estar en el mercado, yo creo que por poco más, había versiones por 16, 17.000 euros, y ahora ya no hay ninguna por debajo de los 20.000, está por los 21, 22 para arriba, y lo normal ya que estén en los 24, 30, los que están más o menos bien. Y es un coche, a mí me parece estéticamente precioso, muy llamativo, es la nueva Maserati, después de que Fiat entrara ahí en el accionariado, pues el primer gran coche, el primer gran coupé de la nueva Maserati es el 3200 GT, y tiene ese detalle tan interesante y tan espectacular de los pilotos traseros, a los que les llaman boomerang, que le dan totalmente la personalidad al coche, ¿no? Con ese motor V8 biturbo, que es un motor 3200 V8 biturbo que proviene de la familia de motores anteriores de Maserati, ahí doblemente sobrealimentado para dar chicha, para acercarse a los 370 caballos. Y ese 3200 GT 2+2, con plazas traseras pequeñas, tuvo luego una evolución en el Maserati 4200 GT, como digo, cuya principal diferencia estética son precisamente los pilotos traseros, y hay una leyenda muy interesante al respecto. No me ha quedado muy claro, la verdad es que investigándolo no me ha quedado muy claro. Hay quien dice que se le cambiaron los pilotos traseros, perdiendo mucha de la personalidad del coche, aunque el 4200 al final, a base de verlo, también mola. Hay quien dice que fue por la normativa americana de iluminación. Hay quien dice que nada de eso, que simple y llanamente ese coche a clientes americanos, Maserati volvía a los Estados Unidos en ese cambio, no les gustaba, les parecía demasiado fashion, demasiado juvenil la estética del 3200. Sea como fuere, cambió la estética del coche. De hecho, hay gente por ahí que le pone los pilotos del 3200 GT, lo cual tiene sus riesgos porque tienes que tocar chapa, lógicamente, y además vale un dineral. Y ese es uno de los problemas, que son coches que cuesta un pastizal mantenerlos y cuestan un pastizal las averías que suelen tener, por las piezas sobre todo, que no son nada baratas, y es bastante, digamos, ofensivo e indignante que un automóvil que tiene un precio tan asequible justamente tenga ese problema. Una cosa va con la otra, ¿no? Y ese es el problema, los problemas de fiabilidad, cuando se te estropea algo cuesta mucho. La cuestión es que el 4200 tiene un motor V8 igualmente, pero se quitan los turbos, desaparecen, y lo que se le hace es poner un motor de giro rápido, ese sí proveniente ya de la familia de los motores de Ferrari, hermano del 360 Modena, y es un motor, como digo, que ya no tiene nada que ver de giro rápido. Además, al 4200 se le mete el cambio Corsa de 6 velocidades, el 3200 lleva un cochambroso cambio automático, que son los que han quedado por ahí, es alucinante. Prácticamente todos los 3200 son automáticos y es un cambio de 4 marchas. Yo la verdad es que no me compro un 3200 con un cambio de 4 marchas ni aunque me lo regalen. Bueno, ya con el cambio Corsa de 6 marchas la cosa bien, mejor. Así que es increíble, porque es que si tú coges los pilotos del 3200 y los pones en el del 4200, tienes un pedazo de coche con un V8 de 390 caballos 2+2, con el cambio Corsa, o sea, una especie de mini 360 Modena que lógicamente no le huele en cuanto a tacto de conducción ni en cuanto a respuesta del motor, pero muy cerquita en cuanto a motor. No se le va a acercar en prestaciones porque pesa muchísimo más, pero tienes un pedazo de Maserati precioso por un precio pues ridículo, entre los 20 y los 30.000 euros. Ese es el 4200, hermano del 3200, los dos los tienes ahí en el mercado de segunda mano, un coche que desgraciadamente le arruina la poca fiabilidad y cómo te atracan cuando tienes que pasar por el taller, algo que suele ser habitual, como bien sabéis, en los deportivos italianos. Así que nada más, queridos amigos. Espero que sea, como siempre, más y mejor, espero que hayáis disfrutado mucho con este vídeo y yo me voy a seguir trabajando y a seguir preparando nuevos contenidos que espero que os interesen igualmente. Muchísimas gracias, amigos, hasta el próximo vídeo. Adiós.